Buenas tardes para todos y todas, nuevamente con mis diálogos de educación desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería. Nos encontramos nuevamente en estos diálogos que son parte esencial dentro de mi quehacer docente. Empiezo a saludar a mis seguidores, Carmen Tico Cross, M. Mercedes, Vale, 0824, Luis Nieto, Carmen Tico Cross desde el Brasil, un abrazo, y Cristian Ceballos. Bueno, como les prometí ahora 8 días y cuando hablamos de esos procesos pedagógicos y hablamos un punto especial dentro de esos procesos pedagógicos que eran los saberes previos, y dentro de esos saberes previos y también dentro de la problematización vimos una cosa importante que era el conflicto cognitivo. Ese conflicto cognitivo o disonancia cognitiva, lo vamos a ver con esos dos términos, se puede conseguir dentro de la educación y vamos a mirarlo, qué significa, cómo se desarrolla, qué puntos especiales tiene y qué puede uno con ese conflicto cognitivo llevar al estudiante a un proceso de aprender, reaprender y aprender, desaprender y volver a reaprender, palabra que siempre hemos venido utilizando durante estos diálogos. Cristian Ceballos, Rodríguez, F.G. Gladys, Ana Montánchez, dice aquí. Bueno, el conflicto cognitivo es un término que utilizó Piaget y cuando lo utilizó para referirse a ese cambio conceptual o reconceptualización. Óiganlo muy bien. Piaget habló que era ese cambio conceptual o reconceptualización que se genera en un estudiante o en un aprendiz cuando una situación es contradictoria a esos saberes previos que tiene el estudiante para producirse un nuevo saber. Eso nos lo decía Piaget. Y entonces, una situación cualquiera que suceda en el aula, que yo le ponga al estudiante con una idea, un hecho, un conocimiento o un problema, puede generar ese conflicto cognitivo porque puede haber una contradicción entre lo que él sabe y lo que nuevo que se está dando dentro de la clase o que se está aprendiendo. Y eso puede ocasionar en el estudiante, por ejemplo, disconformidad, perturbación, sensación de incomodidad, inseguridad o confusión, porque él piensa que él sabía eso, pero aquí se le está presentando algo nuevo y por eso viene ese conflicto cognitivo. Entonces puede haber una disarmonía entre esas ideas y conceptos que él tenía con eso nuevo que estamos presentando en el aula. Sigo saludando a Gómez Lili, a Petris 999 y a Mafe Moreno. Muchas gracias por estar y por haberse unido. Entonces esa sensación de disarmonía o de disonancia, ¿qué le puede producir en el estudiante? Le puede producir una oportunidad para fomentar ese nuevo aprendizaje. Pero también puede haber un proceso psicológico que se dé en ese conflicto cognitivo, un proceso psicológico que él puede ayudar o a moverse o a quedarse quieto. Y entonces ahí viene una palabra nueva que voy a poner hoy dentro de mis diálogos, que es la metamotivación. Yo siempre he hablado de la motivación, pero aquí voy a hablar de una palabra nueva que es la metamotivación. ¿Qué es la metamotivación? Es reflexionar sobre mi actuar. ¿Qué quiere decir eso? Perdón, que cuando se presenta el conflicto cognitivo y hay esa disonancia de pronto psicológica porque de pronto no sé
eso que me están enseñando dentro de mis saberes previos, tiene que haber una nueva motivación del estudiante o de ese aprendiz para que él reflexione y pueda buscar ese nuevo aprendizaje. Por eso esa parte psicológica o visto desde el punto de vista psicológica, esa disonancia puede producir en el estudiante que incompatibilidad entre las preconcepciones y significados que él tiene de ese saber ante un hecho, un concepto, un procedimiento determinado que lo lleve a él a un proceso de desequilibrio dentro de su estructura cognitiva, pero ¿para qué? Para que él siga un nuevo proceso de reequilibrio. Entonces, el conflicto cognitivo le produce al estudiante también psicológicamente un desequilibrio por esas preconcepciones y significados que él traía y se está enfrentando a unos nuevos significados que él no conocía y entonces psicológicamente puede haber ese proceso de disarmonía o de confusión o de incompatibilidad. Festinger, otro autor, nos define la disonancia cognitiva cuando las personas se ven haciendo cosas que no encajan en su conocimiento. Por ejemplo, un nuevo procedimiento. Él no lo conocía. Entonces él dice, yo voy a hacer esto, pero ¿cómo lo voy a hacer si yo no lo conozco? Y ahí es donde viene el aprendizaje. O cuando ellos dan opiniones que no casan con las opiniones que otros están dando y tienen que pensar ellos que esas ideas que ellos que le están dando las otras personas le producen ese desequilibrio, pero ese desequilibrio que le está produciendo es para que él busque o con ellos mismos construya ese nuevo conocimiento. Eso es lo que aparece realmente dentro de lo que se llama el conflicto cognitivo o disonancia cognitiva. Esa disonancia cognitiva, entonces, ¿qué es? Ese desequilibrio de las estructuras mentales puede producir en el aprendiente dos cosas. La primera, se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar con sus saberes. No lo comprende ni lo puede explicar con sus saberes. Y el otro es que le requiere a él asumir tareas que requieren nuevos conocimientos. En esas dos instancias, ¿qué le puede generar en el aprendiz o en el estudiante? Que él tenga la necesidad de buscar nuevos conocimientos. Que él tenga la necesidad de aprender nuevas tareas o nuevos procedimientos. Que él tenga la necesidad de solucionar problemas a los que está enfrentando. Y que él tenga motivación para alcanzar ese nuevo aprendizaje. Entonces, el conflicto cognitivo generalmente lo hacemos todos los profesores. Lo hacemos cuando llevamos una pregunta no conocida, cuando llevamos de pronto un procedimiento que nunca lo había hecho el estudiante o no se lo habíamos enseñado y él tampoco lo conocía con sus saberes previos. Cuando le preguntamos sobre una idea nueva y él no la puede definir. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes qué es el Euromás, puede que algunos sepan qué es el Euromás y esa es una idea nueva. Y algunos sepan y dicen, dentro de mis saberes previos sé que es el Euromás, pero habrá otros que digan, ¿qué es el Euromás, profesora? Y ahí viene el conflicto cognitivo. Y entonces, ¿qué nos ayuda en ese conflicto? A buscar la información, a indagar qué es eso nuevo que me está diciendo mi profesor dentro de la clase. Eso que genera entonces buscar nuevos aprendizajes, buscar nuevos procedimientos, buscar nuevas soluciones de problemas, pero también motivarme para alcanzar ese nuevo aprendizaje que me están diciendo. Saludo aquí a Edo Álvarez, a Dana Giraldo, a Dalis, a Vivian F. Ocampo, muchas gracias por estar, y a Mafe Moreno. ¿Qué características entonces puede tener ese conflicto cognitivo?
Ese conflicto puede despertar la curiosidad y motivar al aprendiz a aprender. Curiosidad. Me dan una palabra nueva, a ustedes las acabo de dar, seguramente ya la estarán buscando, que es el Euromás. Y entonces, de pronto alguien me puede escribir, ya encontré que el Euromás. Entonces buscamos eso. Puede producir mayor interacción con otros y otras personas que me ayuden a mí a buscar ese nuevo saber. Puede inducirlo a usted a una actividad reflexiva para reestructurar sus esquemas cognitivos. Puede hacer que el aprendiz sea capaz de construir su propio aprendizaje. Puede requerir de nuevas estrategias didácticas para adquirir esos nuevos aprendizajes que me están dando, y de hecho el profesor, cuando lleva un nuevo aprendizaje a los estudiantes para buscar ese conflicto cognitivo, lo debe hacer también con nuevas estrategias didácticas. Lo vimos nosotros hace 2 años, esas rutinas de pensamiento, y en esas rutinas de pensamiento es que nosotros hacemos esos conflictos cognitivos. Y puede, o cuando yo lo llevo a clase, ese conflicto cognitivo, debe existir un clima en el aula adecuado para mantener los lazos afectivos. No es que yo me ponga a discutir con el estudiante, es que le lleve ese conflicto para que entre todos busquemos ese nuevo aprendizaje y logremos ese nuevo saber y ese nuevo conocimiento. En el conflicto cognitivo, entonces, se dan 3 momentos como estrategias. La primera es la predicción. Tengo conocimientos previos en acción, pero esos conocimientos previos en acción no me están sirviendo para ese conflicto cognitivo. El segundo es cuando yo observo el desequilibrio que produjo esa nueva pregunta, esa nueva idea, ese nuevo procedimiento o esa nueva tarea que les di a los estudiantes, y veo esa perturbación, veo esa inconformidad, veo esa disarmonía. Y la tercera es la conceptualización, que se da cuando viene el nuevo aprendizaje y hay una nueva acomodación de ese nuevo saber que acabamos de encontrar. Saludo aquí a Vivi Giraldo, a Lian y Mercado 24, a Nazaré, a Katia Alzate, a Edo Álvarez, a Dana Giraldo, a Dalis, Joana Puerta y a Vivian F. Giraldo, no, perdón, Vivian Ocampo, perdón. Bueno, el conflicto cognitivo, entonces, así como ustedes lo ven, puede ocurrir en diferentes situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, en la presentación de una situación problemática. Cuando yo pido la definición de algo nuevo. Cuando les doy una palabra o un concepto nuevo que nunca lo habían oído. Cuando pido un procedimiento que no conocían antes en mis estudiantes. Cuando empleo un procedimiento que nunca lo habían utilizado. Por ejemplo, hacer una presión venosa central, no con los elementos rutinarios con la que lo aprendimos, sino que lo podemos hacer de otra manera, y entonces se lo enseño a los estudiantes. Ahí puede haber un conflicto cognitivo. Cuando presento un esquema, una síntesis de un tema que recién se va a estudiar, que nunca lo habíamos estudiado. O cuando estoy haciendo una prueba evaluativa, puedo también generar un conflicto cognitivo si utilizo palabras que no han sido adecuadas y que nunca se las he dado a los estudiantes. Puede aparecer también ese conflicto cognitivo. O cuando doy datos contradictorios y lo hago de aposta como profesor, llevo a la clase datos que no son normales o son contradictorios para generar conflicto cognitivo. Además, ese conflicto cognitivo, cuando dije yo de nuevas ideas
o nuevas informaciones contradicen de pronto esas creencias propias que tiene el estudiante y entonces se produce el conflicto y produce una nueva información en el estudiante para agregarla a esos saberes previos que él tenía. Cuando le pedimos al estudiante, por ejemplo, que resuelva problemas complejos, un problema de matemáticas, los conflictos cognitivos a veces se dan mucho en el área de matemáticas. Cuando el estudiante se enfrenta a resolver un problema matemático que nunca había visto o que el profesor se lo puso nuevo. Y entonces vienen nuevas habilidades, nuevas destrezas para resolver ese conflicto cognitivo. Si él lo puede resolver, entonces viene la potencialización de ese aprendizaje. Pero si él no puede resolver ese conflicto, viene la frustración y el desánimo. Y cuando le pedimos al estudiante que reflexione sobre su propio aprendizaje, también puede haber un conflicto cognitivo. Cuando yo le digo, ¿por qué no hace una reflexión de lo que usted ha aprendido? Y de pronto a veces los estudiantes le dicen a uno, no, es que no sé cómo hacerlo. Eso es un conflicto cognitivo, pero ¿qué aprendió hoy en la clase? ¿O qué no aprendió en la clase? Y usted considera que lo debe ir a buscar en otro medio o en otros quehaceres o con otras personas. Entonces ahí también puede haber un conflicto cognitivo. Entonces fíjense que mucho en la enseñanza y en el aprendizaje se da a través del conflicto cognitivo. Cuando traemos una palabra nueva, un problema, cuando le ponemos al estudiante que haga una tarea en su casa y él no es capaz de hacerla porque no encontró los medios de pronto para poderla hacer, viene el conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo es muy importante en el aprendizaje porque es el que, por motivación, nos ayuda a buscar nuevos caminos para encontrar ese aprendizaje que no conozco. Cuando uno está por ahí en una reunión y escucha algo nuevo, a uno lo inquieta y dice, voy a ir a mirar qué significado tiene esto. Sigo saludando aquí a Faisy Sulis, a Jaycee Quiroz, a Lorena Navarro parece, y a Escalano que se acaban de unir. Muchas gracias por estar. ¿Qué beneficios entonces nos dan los conflictos cognitivos? Nos permite desarrollar habilidades y estrategias, pensamiento crítico, para lograr éxito en la vida. Porque si yo me quedo con el conflicto, entonces que no aprendí y ese fue mi camino. No, desarrollemos otras habilidades, busquemos otras maneras de resolver eso para tener éxito en la vida. Cuando uno está trabajando, cuando empieza a trabajar, el conflicto cognitivo es lo primero que a usted le va a aparecer. ¿Por qué? Porque usted va a decir, no sé cómo se hace esto. Cuando a mí me lo enseñaron o eso ya se me olvidó. Y entonces viene el conflicto cognitivo. ¿Y qué hace usted? Vuelve y lo repasa. Se le olvidó ese saber previo, vuelve y lo busca. Porque acuérdese que los saberes previos, si son memorísticos, pues se olvidan. Pero si son de práctica y son de cosas que le demostraron, son más fácil que usted las recuerde. Entonces, ese es uno de los beneficios. Nuevas habilidades, nuevas maneras cognitivas de buscar el aprendizaje para tener éxito en la vida. Me promueven la reflexión y la metacognición, elemento importantísimo del que siempre ustedes me han oído hablar durante estos diálogos. Aprender a pensar, aprender a tener mayor conciencia de cuáles son mis fortalezas y mis debilidades para mejorar mi propio aprendizaje. A eso es que me lleva la metacognición. Y ahora la palabra metamotivación para reflexionar sobre mi actuar y poder mirar si es que lo tengo que cambiar o tengo que buscar otras cosas para ese saber. Me ayuda a construir nuevas conexiones neurales. Recordemos que el cerebro es una serie de conexiones neurales de una red
que me permite a mí asociar ese conocimiento. Entonces pongo a trabajar más mi cerebro para resolver esas nuevas discrepancias o esas contradicciones que estoy encontrando en esa clase o en ese saber que yo tenía, pero que no es lo suficiente y que me obliga a buscar ese nuevo conocimiento y aprender y a recordar nueva información. Me motiva el aprendizaje. Ya lo dije, es un desafío, una oportunidad de superar obstáculos, porque cuando yo tengo un conflicto cognitivo, tengo también obstáculos. Y entonces, ¿cómo los supero? Pues buscando esa nueva información, resolviendo ese conflicto para sentirme más segura de mí misma y para seguir aprendiendo lo que se presente durante la vida. Entonces, fíjense en cosas tan importantes que ayuda ese conflicto cognitivo. Quiero leer esta frase que me parece muy importante, que es: la educación no es la respuesta a la pregunta. No es la respuesta a la pregunta. La educación es el medio para encontrar la respuesta a todas las preguntas. Entonces, cuando yo estoy en la clase y doy algo nuevo al estudiante para que él tenga un conflicto cognitivo, ¿a qué lo estoy ayudando? A que vuelva a aprender, a desaprender y a volver a reaprender. Para que él, a través de una didáctica que de pronto él mismo elabore o que se la elabore el profesor sobre ese tema o sobre eso que se está dando, pueda tomar conciencia y pueda reflejar en su desarrollo cognitivo ese nuevo aprendizaje que está adquiriendo. Entonces, ¿qué podemos nosotros utilizar para hacer conflictos cognitivos en la clase? ¿Qué estrategias, por ejemplo, podríamos nosotros utilizar al inicio? Por ejemplo, asertivos y adivinanzas. Es un medio que nos ayuda a nosotros a que él pueda fácilmente resolver problemas, que son los conflictos cognitivos que le estoy dando. A que haga un juego de roles. Y cuando yo hago ese juego de roles y me ponen a mí en un rol determinado que yo nunca había hecho, puede venir para mí un conflicto. Pero si lo realizo, indago cuál es ese rol, puedo superar ese conflicto cognitivo y tener un nuevo aprendizaje. Cuando yo les pongo a hacer unos mapas conceptuales sobre un concepto determinado, ese que les acabo de decir, Euromás, seguramente con esa palabra y buscando qué significa el Euromás, puedo hacer un mapa conceptual. Cuando yo lo pongo a hacer un rompecabezas en el salón de clase, también puedo hacer que a través de ese rompecabezas, cómo unir esas piezas y cómo las va construyendo para buscar con él una imagen, puedo generarle al inicio un conflicto cognitivo porque no sabía cómo esas piezas me iban a ir casando para armar ese rompecabezas. Nos pasa a veces cuando tenemos rompecabezas de 250 palabras. El conflicto es que esta no me casa con esta y entonces ¿qué estará pasando? Me pone a mí a pensar, a reflexionar sobre lo que debo hacer. Eso es lo que nosotros hacemos con el conflicto cognitivo en clase. Ayudar al estudiante a que piense, a que reflexione, a que sienta y a que haga. Porque ahí está el verdadero aprendizaje, en el pensar, en el sentir y en el hacer. Entonces, por eso les doy algunas estrategias que nosotros podemos utilizar dentro de la clase para realizar ese conflicto cognitivo como medios o estrategias que podamos nosotros en un momento desarrollar con nuestros estudiantes. El conflicto cognitivo entonces es un medio importante, inclusive a veces lo utilizan
como el medio dentro de la didáctica, dentro del esquema didáctico. Cuando yo le pregunto al estudiante una idea o le pongo a que sobre un tema me den ideas, y como las ideas no son lo suficientes, lo pongo a que vaya, indague y profundice sobre esa idea, y luego él vuelva a la clase o en la próxima clase resolvamos esa idea que quedó confusa, y ahí resolví el conflicto cognitivo. Pero de ahí también se pueden desprender nuevas ideas. Eso se llama estrategia didáctica o modelo didáctico que da el profesor para ayudar a resolver el conflicto cognitivo que dio al inicio de la clase. Siempre nosotros utilicemos el conflicto, no como un medio de dispersión, como un medio de enfrentamiento, sino como una manera de ayudarle al estudiante a ese nuevo aprendizaje que se está dando. Eso era lo que les traía para hoy en relación al conflicto cognitivo, que es ese desequilibrio en la estructura cognitiva que nosotros hacemos cuando lanzamos esa pregunta, esa idea o ese problema o ese procedimiento para que nuevamente pueda haber un reequilibrio en el estudiante. Muchas gracias por haber estado hoy conmigo. Seguiremos con estas temáticas que me parecen tan importantes dentro de los saberes previos que el estudiante siempre conoce o sabe sobre algo, pero que con el conflicto cognitivo o la disonancia conflictiva, lo que hacemos es que él haga un nuevo aprendizaje y busque un nuevo saber. Les comento que el libro ya está nuevamente en lectura de otra persona, el libro del año pasado, para que ustedes lo puedan tener nuevamente. Aspiro que en el mes de septiembre ya esté en producción y lo puedan ustedes conseguir. Siempre para mí es muy beneficioso estar con ustedes en estas temáticas porque estas son cápsulas o tics, que son sensaciones o pequeños conocimientos que se da sobre un tema para que ustedes los puedan aplicar fácilmente si son o estudiantes o son mediadores o son profesores. Son pequeñas tips o pequeñas ayudas que yo les doy para su acto educativo. Esos son estos diálogos. No es un diálogo porque no me permiten a mí conversar con otras personas, sino hacerlo yo para que ustedes puedan tener esos capsulitas de un tema específico que hoy fue sobre el conflicto cognitivo. Profe, excelente temática y muchas gracias. ¿Y qué es Euromás? Euromás con Z es un medio periodístico que existe en un canal de noticias y se llama Euromás porque son las noticias de Europa. Euro, de euro y más de noticias. Ese es el Euromás. Ya aprendieron una palabra nueva, no los dejé ir con el conflicto cognitivo. Es el Euromás, termina en 2X, XX, y eso es con Z no, con X, Euromás, con 2X. Entonces, es un medio informativo de las noticias de Europa que lo utiliza un canal de noticias en Latinoamérica. No sé si alguna otra persona lo había oído nombrar. Hasta luego, muchas gracias por haber estado hoy conmigo y nos vemos la próxima semana en nuevo diálogo de educación. Mucho gusto.